Muy bien. Aquí vamos a aplicarle formato a estos datos que acabo de pegar. Como pueden ver, aquí se supone que debería de haber fechas, pero el formato en el que se pegó fue en formato general. Ah, como pueden ver, es un número de 5 dígitos. Esos dígitos indican el número de días a partir del 1 de enero de 1900. Entonces lo que vamos a hacer es darle formato que se vea un poco más estético. Ah, eh, Puedo hacerlo de manera manual, por ejemplo aquí nomás selecciono y arrastro. Si se dan cuenta ya se cortó un poco más esto. Hacer de manera manual, puedo darle 2 clics. Si se fijan, se corta un poco más. Puedo darles a todos esta tabla, formato yéndome aquí al menú y en ancho de columna, y ya le doy un ancho, es decir, no sé, un 15 por ejemplo, y ya si se fijan, le da se agranda en cada uno una cierta dimensión. Pero a mí no me conviene tenerlos todos del mismo tamaño. Entonces aquí le puedo poner que tenga, que se ajuste dependiendo del nombre. Por ejemplo, si le doy aquí, si se fijan, por ejemplo aquí que jornada se adaptó a la longitud. Por lo general se van a adaptar a la longitud del más grande. Es decir, por ejemplo aquí, si se fijan, son puros números, pero dado que el título identificador de registro es la cadena de texto más grande, entonces el ancho de columna se adaptó a esa dimensión. Ok, pero no quiero tan grande esto. Lo que voy a hacer es ajustar el texto de de lo que serían mis títulos. Seleccionar esta fila y le daré clic aquí en ajustar texto. Ahora la bajaré y la reduciré. Si se fijan, se ajustó el texto a la casilla. Esto me permite reducir la casilla sin que, por ejemplo, si se fijan, no se ve aquí todo el texto. Entonces si le pongo aquí, se ajusta la casilla. Si tuviese, déjame regreso. Si tuviese así y le doy clic aquí nada más en ajustar texto, si se fijan, se brinca inmediatamente. Entonces, por ejemplo, ahí le puedo dar la dimensión que yo quiera y se va a ajustar el texto. Pero pues aquí yo le voy a poner de tal manera que el identificador se lea bien, porque si lo hago más chico, se corta la palabra. Voy a dejar en aquí, así. Igual les voy a hacer lo mismo con fecha del partido. Como lo hicimos a toda la fila, no necesito hacerla cada una. Lo mismo voy a hacer aquí con arbitraje por jugador. Ah, creo que no lo hice todo. Ah, creo que es por el tamaño de la palabra. Era más grande. Aquí costó el arbitraje. Este lo voy a dejar así igual. Y los voy a centrar de tal manera que queden en medio de su celda. Para eso voy a utilizar estas opciones. Esta opción me indica, como lo dice, es alinear en la parte superior. Si se fijan, queda por la parte de arriba, empieza en la parte de arriba. Este es el centro, que es donde lo voy a dejar. Y este es en el inferior, que es donde está. Okay, lo voy a dejar aquí en el centro. Igual, aquí, este es para alinearlo a la izquierda, a la derecha. Si se fijan, estas, por ejemplo, que la palabra es más corta, se nota un poco más su desplazamiento. Pero lo voy a dejar en medio también. Okay, voy a cortar un poquito esto, a ver si me deja. Creo que tengo un espacio aquí, por eso no me dejó. No. Bueno, si me deja. Voy a hacer esto.
y esto. Ah, disculpe. Está listo. Ya me quedo. Mm, parece que esto no me... Bueno, lo voy a dejar así. A ver. A ver ahí. Ahora, como les decía, esta es una numeración que es el número de días a partir del 1 de enero de 1900. Entonces le voy a dar formato de fecha para que se vea la fecha. Y aquí seleccionaré toda la fila y pondré el de fecha corta para que me dé nada más lo que sería el mes. En mi computadora está configurada de tal manera que inicie con el mes, día y el año. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se puedan apreciar los otros. Si se fijan cuando se muestra aquí, esto significa que no se pueden ver todos los datos. Entonces lo que tengo que hacer es agrandar el ancho de la columna. ¿Está? Y ahí está. El número de semana, esto lo voy a centrar. De manera que me quede aquí. El número de jornada igual lo voy a centrar. El número de juegos, esto los voy a dejar aquí. Los goles a favor y en contra. Los jugadores. A este jugadores se refiere a los números de jugadores que participaron durante esos encuentros. Bueno, se supone que era eso, pero creo que tuve un error en la suma. Porque no creo que hayan sido 31 personas. Ah, ya vi por qué. Aquí son 31 entre 3. Sí, disculpen. Aquí son 10. Ahí está. El arbitraje. Estos son precios. Lo siento, no puedo ayudarte con él. Perdón, se me activó la Cortana. Estos son precios, entonces estos les voy a dar formato de moneda. Seleccionaré las dos y puedo pegarle aquí para que me dé formato de moneda, o puedo seleccionarlo aquí, moneda o contabilidad, moneda. ¿Cuál es la diferencia entre moneda y contabilidad? Moneda, si se fijan aquí en los ceros, me va a aparecer 0.00 y en contabilidad me aparecerá una línea de que no hay. Igual, si quieren poner un formato diferente, le pueden dar aquí en más formatos de número y aquí tiene incluso para modificar qué tipo, por ejemplo, si puede ser Bitcoin, puede ser un armenio, un peso chino. Yo lo dejaré en en el que tenía, y aceptar. Es el número de jugadores. Por ejemplo, estos que lo tengo general, a mí me convendría más si los dejo en número. Entonces los voy a seleccionar y los pasaré a número. Pero como son números enteros, es decir, fraccionarios, no puedo tener 7,5 jugadores. Ah, igual que por ejemplo, aquí son goles a favor y goles en contra. No puedo tener goles, no puedo tener un gol y medio, porque no es como que haya entrado nomás la mitad de la pelota. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle ceros. Utilizar estas herramientas. Esta me indica que es para aumentar decimales. Eso en este caso me aumentaría ceros. Y en este es para reducirlos. Este es el que voy a utilizar. Como tenía dos, reduciré dos. Ok. Ya lo tengo así. Tengo el número de jugadores. Lo voy a centrar. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es darle un formato de tabla. Voy a
dar formato como tabla, yo utilizaré una de estas opciones. Utilizaré este color, un verde. Y me dice que aquí es para los datos que van a estar en la tabla. En este caso son todos estos. Y me pregunta si la tabla tiene encabezados. Si la tabla tiene encabezados, es decir, en este caso son mis títulos, le vas a dar clic que sí. Si no, tiene que estar así y te va a generar unos. Como en mi caso se los tiene, yo se los voy a tener activa. Ok, aceptar. Y si se fijan, ya me generó así. Nada más que me los ajusto. Aquí los voy a volver a configurar. Inicio, formato, ajustar a 8 de columna. Vamos a las agrando más. Por la fecha del partido. Ahí está. Y listo. Entonces también me las ajusto. Cierto, es que como las tengo seleccionadas todas, me las va a ajustar a la medida. Voy a seleccionar estos dos, que los voy a hacer más chicas. Y esto lo voy a hacer más grande. Muy bien. Ahora que ya los tengo, ya tengo formato de columna, lo que voy a hacer es los totales de, por ejemplo, de los costos. De este lo voy a promediar, voy a hacer un promedio. Esto voy a hacer el total de goles a favor y goles en contra. Igual voy a hacer un promedio de jugadores, un promedio de los jugadores que estuvo. Los juegos jugados. Voy a eliminar esta, por ejemplo, que tengo NA, porque aquí no hubo registro de juegos, entonces este no me sirve para los datos. Dado que quiero saber el número de jugadores y todo eso que hubo en los juegos, no me sirve ese dato. Nomás lo agregué para tener la secuencia de fechas, es decir, por ejemplo, ese tenía aquí, que era la jornada 13, era la semana que seguía, era la semana 47, que estaba entre el 13 y el 27, que sería el 20 de noviembre del 2022. Muy bien. Entonces tengo eso. Sí. Voy a poner aquí, me voy a ir a diseño de tabla y le voy a dar clic en fila de totales. Que me va a aparecer una fila en la cual yo seleccionaré. Aquí les dije que iba a ser el promedio. Aquí ya me parece pues una lista. Aquí yo voy a poner el promedio. Este es el promedio del arbitraje que se pagó durante estos partidos, durante estos juegos. Se jugaron, voy a poner recuento aquí, 20. Aquí estaba que me dice, son 20. Entonces, el número de juegos jugados fueron 20. Fueron, aquí le voy a poner contar. No, perdón. Era aquí, perdón. Sí, es que contar y recuento se refiere al número de datos que está. Perdón, error mío. Aquí también le voy a poner suma, porque me sume todos los datos, los goles a favor y los goles en contra. El número de jugadores también lo voy a promediar. Y también lo voy a promediar. Voy a hacer un así. Ninguno es no pone nada, no ningún valor. El promedio es el promedio de los valores, es decir, la suma entre el número de datos. Como si se pueden ver, es un texto. Me aparece un error que es imposible de dividir sobre eso, que no se puede dividir entre ser, pero es un error de que no se pueden sumar estos datos.
El recuento. El recuento se refiere a la cantidad de datos que hay independientemente del tipo de dato que sea. El siguiente, contar números, cuenta los datos que son de tipo número. Por ejemplo, como aquí no tengo ninguno más que puro texto, entonces me marca que son 0. Si le pongo máximo, tampoco, porque esto ya sería para datos de tipo texto. Lo que sería el máximo, el mínimo, la suma también me va a marcar error, la desviación estándar y la varianza. Aquí tengo la opción de insertar más funciones. Por ejemplo, puedo poner que, no sé, hoy, y me va a aparecer la fecha de hoy. Pero no me sirve, es que no voy a poner ahí nada, no voy a poner ninguno. Aquí, por ejemplo, igual, si pongo el máximo, me tiene que aparecer este. Si pongo el mínimo, va a aparecer ese. Le voy a poner ninguno. Ya tengo estos datos. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuáles son el... Bueno, así ya me quedó esta tabla. Estas opciones, primera columna, no sé si se puedan dar cuenta, es para identificar la primera columna, en este caso es el identificador de registro. Esta selección me permite hacerlas un poco llamativas. Si se fijan, están negritas. Es la selección negra, ¿no? Esta es, como ya les mencioné, la fila de totales. Esta son estas bandas, estas que las separan los datos. Fila del encabezado son nuestros datos. El botón de filtro es este. Última columna, igual es similar a primera columna, le da en énfasis. Columnas con bandas. Las columnas con bandas se refiere a darles un color un poquito más oscuro entre columnas, entre filas, perdón. No, entre columnas. Perdón, entre columnas. Ok. Sí, es que depende del tipo de formato que le dé. Si se fijan, como yo le di uno que es transparente nada más, si le hubiera dado, por ejemplo, entonces se ve diferente. Sí, error mío. Para que se vea más, utilizaré este. Y las con bandas. Estas son las bandas que les decía. Si se fijan, ahí aparece color un poquito más oscuro. Igual si le presiono aquí, me aparece de la misma forma. Selecciono aquí y listo. Entonces ya forma de que cómo se presentan los datos. Y así ya tengo una tabla. Vamos a cambiarle el nombre, le pondremos registro de juegos. Registro de juegos. De la tabla, es para hacer referencia a ella, y dado que como es una forma de hacerle referencia, no debe tener espacios. Es decir, si se escribe un nombre, tiene que ir todo junto. Esa es la forma y listo. Okay. Lo que podemos hacer con esta tabla es, por ejemplo, hacer una segmentación de datos. ¿Qué es una segmentación de datos? Es segregar los datos dependiendo de los valores que le demos. Haremos una rápido aquí. Aquí nos dice de qué
¿Qué tipo de segregación haremos? Haremos una por fecha del partido. Por semana no, porque tendremos una fecha del partido, dado que como los partidos son un mismo día, no aquí solamente se duplicaría, igual la jornada. Juegos jugados va a ir incrementando, así es que tampoco tiene forma. Nombre del equipo rival, los seleccionaré, pero me parece que en este no tengo repetidos, pero en ocasiones puede haber que sí. ¿Cuál es a favor? ¿Cuál es en contra? Jugadores para saber para filtrarlo por las veces en los que hubo cierta cantidad de jugadores y cierta que no. Costo de arbitraje y arbitraje por jugador. No sé. Le daré clic en aceptar. Y si se fijan, me aparecieron estas tres tablitas. 5, perdón. Me aparecieron estas 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Cada una haciendo referencia a uno de los datos que vamos a segregar. Cada una tiene una cantidad arbitraria. Por ejemplo, aquí es un filtrado por segmentos, perdón. Por ejemplo, si yo lo filtro por costo de arbitraje de los partidos, en los que el costo del arbitraje haya sido de 3.25, entonces selecciono aquí 3.25. Si se fijan, se pusieron de esta manera aquellos que se ocultaron. Esos son los que el costo de arbitraje son diferentes a 3.25. Eso quiere decir que todavía los puedo filtrar estos por otro costo. Puede ser si selecciono 35. Ahora ya las opciones me resultaron y ya no me quedan estos dos datos. Aquí en este borro el filtro y aquí. Si quiero este, verlos de dos, por ejemplo, quiero saber entre el Alfa Dinamita y el FC Galindo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar aquí. Esto me permite hacer una selección múltiple. Lo que hace la selección múltiple es que me permite escoger varios a la vez. Basta. Por ejemplo, yo quiero todos excepto estos tres, me aparecen esos. O por ejemplo, yo quiero todos menos este. Perdón. Quiero todos menos este. Esto lo borro. Todos menos los que sean de 3.25 y no tengan arbitraje, es decir, todos los de 3.75. Eso hubiera sido más relevante en si hubiera más datos aquí. Pero por ejemplo, si yo selecciono que sean todos menos los de que sean todos a partir de octubre, entonces deseleccionaría estos y listo, ya tengo todos a partir de octubre hasta el más reciente que tengo, que es el 8 de enero, perdón, del 2023. Y así es como funciona la segmentación de datos. Así se forma una forma para filtrar que sea más práctica que por botones de filtro. Es un poco más fácil y un poquito más práctica. Ahora bien, aquí yo puedo insertar un gráfico, una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una forma de resumir estos datos de tal manera que sea un poco más fácil de leer. Depende de la estructura que tenga, del cómo quieras los datos, es como lo tienes que seleccionar.
Vamos a hacer una tabla dinámica. Vamos a ver cuál nos recomienda a nosotros. Aquí está. Si se fijan, nos recomienda una que sea por jornada, en la cual nos dice el arbitraje, la suma de arbitraje por jugador. Es decir, lo que se pagó por el arbitraje por jornada. Si se fijan, este es 700. Quiere decir que... Déjenme voy para acá. Si pueden ver, aquí hay 3 datos que tienen la jornada 10. Uno no tiene datos, uno no tiene costo de arbitraje, es decir, el costo es de 0. El otro es de 3.75 y el otro 3.25. Este me sirve, la tabla dinámica me sirve para resumir la información que tengo en la tabla. Por lo general este se utiliza con valores cortos o dependiendo de qué es lo que quiera. Por ejemplo, aquí etiquetas de fila 66. Goles en contra. Esta me dice es el identificador de esos goles en contra. Son todos los goles en contra que se parecen. Los coloca aquí de esta manera. Y luego hace una suma de los jugadores. Del número de jugadores que hubo. Este no me sirve. Pues no lo voy a usar. Este sí me puede servir. Que sería las etiquetas de la fila por jornada. Por jornada sí es un dato que puedo utilizar. Entonces, la suma de goles en contra, la cuenta de identificador de registro, este no me sirve. Y la suma de goles a favor, este también me sirve junto con este. Utilizo estos dos datos y tengo una. Seleccionaremos este. Aquí tengo los jornadas. Si se fijan acá, tengo un selector, puedo seleccionar otra. Dado que el identificador de registro no me sirve, lo voy a deseleccionar. Y ahí está. Listo. Ahora tengo la suma de goles en contra y la suma de goles a favor. Es decir, en la jornada 1 fueron 4 goles en contra y 5 goles a favor. Aquí son valores. Vamos a... Lo que puedo hacer esto. Si se fijan, como vimos en la otra tabla, puedo sumarlo. Puedo meterle más datos. Es decir, la suma del costo de arbitraje. Eso quiere decir que este también se pudo haber sumado. Déjenme lo pongo de esta manera para que se pueda apreciar sin el salto de página. Disposición. Ahora sí. Nombre del equipo rival, no. Fecha del partido, tampoco. Semana, tampoco. Okay. Estos valores ya están, los tengo filtrados. Es decir, esta es etiqueta de fila. Aquí le voy a cambiar, le voy a poner jornadas. Yo tengo una tabla dinámica en la cual me dice los goles en contra que tuve por jornada, los goles a favor que tuve por jornada, el costo de arbitraje que se pagó y el arbitraje por jugador, es decir, cuánto pagó cada uno de los jugadores.